Ujú. Querida familia, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora sí que a la hora que nos estén viendo, la verdad es de que hoy estoy muy contento. Han sido programas muy especiales porque hemos tenido invitados de alto calibre como el Pastor Vélez, la misma terapeuta Cande que nos platicaba acerca de sus vivencias con la Ouija, el guísimo Yomba que nos hablaba de los ovnis. Sin embargo, para mí hoy es un día muy especial porque a mi lado, del otro lado de la pantalla, tengo un amigo, casi un hermano, un conocidísimo de años, una persona que en lo particular siempre tengo que decirlo, amante de los libros, amante de la educación, amante de la información, pero hoy me acompaña como un invitado especialista, y es que lo habíamos dicho que en este programa vamos a dar voz a todo lo que abarca en el tema paranormal. Y la otra parte del tema paranormal es buscar la explicación dentro de la ciencia, por ejemplo, la otra parte que no es la mística, las posibles explicaciones que vamos a tener, y que hoy el doctor Christopher Sanguino, él no le gusta que le llamen doctor, yo le digo doctor porque pues, lo tengo que presentar como lo que es el doctor. La verdad es que sí me dijo qué especialidad, pero ya se me olvidó. Entonces voy a dejar que él solito se presente. Queridísimo Chris, eres psicólogo clínico, me decías, no sé si lo estoy diciendo mal, con especialidad en neurociencia. Estoy... Buenas noches, Diego. Sí, en efecto, así es. Tengo lo que es la licenciatura en psicología clínica y una especialidad en neurociencias, pues lo cual obviamente me hace estudiar tanto el comportamiento humano, así como cómo está constituido el cerebro, ¿no? Entonces, muchas ramas que conllevan a lo que es pues sobre todo nuestro funcionamiento a nivel mental es en lo que me especializo, ¿no? Ok. Um, Querido Chris, mira, quiero iniciar, obviamente te voy a pedir, digamos, o te voy a bombardear con muchas dudas que de repente podemos tener, y espero nos des un Ujú, poco de luz, pero quisiera yo iniciar preguntándote directamente, ujú. tema paranormal. Tu especialidad es un tabú a través, digamos, es una parte que se estudia porque es parte de la Ujú. antropología humana, es un tema del día al día. ¿Qué pasa dentro de tu especialidad con el tema paranormal? ¿Hay cabida? ¿No hay cabida? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Mira, antes que nada, digo, sobre todo sí le pido una disculpa a tu audiencia por digo, el programa no se está haciendo con un afán de herir susceptibilidades ni cambiar creencias, es únicamente la opinión, en este caso, de un profesional de la salud mental y pues en el cual con mucho gusto yo te estoy compartiendo todo esto. Bueno, así como lo dices, las cuestiones paranormales en este caso, te puedo ser totalmente honesto, nunca en 38 o 39 años de vida jamás he tenido una. Pero tiene mucho que ver con, sobre todo con el tipo de creencias que tiene la gente, ¿no? Una de las cosas que siempre le digo a prácticamente toda la gente es que en sí a nosotros no nos educan nuestros padres, nos educa la sociedad. Entonces hay muchos temas que están como que de moda y se van metiendo y se los van inculcando como creencias sociales a la gente. Entonces, en mi profesión no es un tabú que tú digas, este, cito tal cual a Arthur C. Clarke, en el cual él siempre decía que la magia, en este caso, es una ciencia que no entendemos aún. Entonces, hay cosas que sí se han tomado, por decir no sé, el misticismo, el ocultismo, algunas cosas que se han tomado por parte de la psicología como tal, no están científicamente reconocidas. Obviamente, no hay ¿cómo se llama? Un récord de esto, pero pues podemos decir, citando a Carl Jung, que Carl Jung era una persona que a pesar de que fue un psicólogo
pues muy metido a lo que era la ciencia. Casi al final de su carrera, él se metió un poco más a esta parte de la conciencia colectiva mística, por decir, ¿no? Entonces, sí hay algunas cosillas, la parapsicología, que es la carrera que reconoce como tal las cosas paranormales, nuevamente cito, no es algo que esté totalmente comprobado, pero pues como cita Arthur C. Clarke, son cosas que aún no comprendemos. Podríamos decir, digo, a lo mejor es una tontería, me aventé mucho Big Bang Theory, ¿no? Pero podríamos decir que hay cosas que caben dentro de la ciencia teórica, ¿no? De aquello que, digo, todavía no es tangible, está ahí y a lo mejor vamos a encontrarle respuestas muy humanas o respuestas muy místicas, pero por el momento no tenemos ni una ni la otra. Sí. Ahora, querido Chris, la verdad es que cuando platicábamos, creo, no sé si te llamó mucho la atención el nombre del programa o simplemente fue qué curioso que se llame así, pero me decías, por ejemplo, el fenómeno de que se te suba el muerto, ¿no? Vamos a iniciar con esa temática, perdón. Se me subió el muerto. ¿Cuál podría ser la explicación razonal? ¿Cuál podría ser la explicación médica o la científica? Es decir, si hoy una persona se levanta y hoy yo sentí que se me subió el muerto y antes de ir con el cura, aventarse lo que tenga que aventarse, ¿cuáles son las...? Me decías que había algo muy interesante, había una explicación muy interesante acerca de este fenómeno. Ok, bueno, prácticamente como lo define mucho la gente, eso de subir al muerto, es que te despiertas a medianoche y estás consciente, sientes un peso tremendo en el pecho, no te puedes mover ni nada. Digo, para eso hay una explicación súper sencilla y de algo de lo que es científico. Obviamente todo mundo tiene que descansar, tiene que dormir, el cuerpo lo requiere todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces eso sí, nuestro cerebro es, ¿cómo decirte? Es una herramienta extremadamente, pero extremadamente avanzada que aún con toda la ciencia que tenemos no la alcanzamos a comprender como tal. Así es. Pero, pues si te vas a estudiar un poquito el tema, es fácil. Nosotros cuando nos dormimos, obviamente tenemos nuestro cerebro sigue activo, pero ¿qué es lo que pasa? No me voy a meter a términos científicos en sí, vamos a ser un poco más generalizados en esto para que la gente lo entienda perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate, coloquiales, lo que se maneja el día. Entonces, tú tienes tu cerebro que está trabajando al día y aparte del cerebro, pues está lo que es el cerebelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro nunca deja de trabajar. Tú aún cuando estás dormido, pues ¿qué es lo que sucede? Tu sistema autónomo sigue trabajando, ¿sí? El cerebro lo único que está haciendo, pues reduce, por decir, todas las actividades que tenemos en el cuerpo. Entonces, hay una en especial muy general en este punto, cuando tú te duermes, que es prácticamente el cerebelo desconecta todas las funciones motoras del cuerpo y estamos hablando de lo que es la motricidad, o sea, mover brazos, dedos, todo, ¿sí? Entonces tú ya te quedas prácticamente congelado, pero ¿qué es lo que pasa en eso? Nosotros tenemos 4 etapas de sueño. Entonces, de todas estas etapas que tú vas manejando, la más profunda, que es prácticamente casi media hora antes de que te levantes, es en donde ya tienes el descanso más pesado. Muchas personas, lo que les sucede es que se llegan a despertar abruptamente en esta etapa, por decir. Entonces, como el cerebro está precisamente trabajando para regenerar tu cuerpo y la orden que le ha dado al cuerpo, sí, físicamente, es no te muevas, descansa. ¿Por qué hace esto el cerebro? Es para evitar que cuando tú ya te duermes en una posición, te quedes en esa posición, sobre todo, no te estés volteando de un lugar a otro, no te vayas pues no sé, a caer de la cama, te vayas a lastimar, algo por el estilo. Entonces, por eso mandan esa orden al resto del cuerpo, para que no suceda nada.
Pero ¿qué es lo que pasa? Como te comenté, te despiertas abruptamente y pues por obvias razones tú sientes que no te puedes mover, ¿sí? Estás respirando, obviamente, pero sientes como que tienes un peso tremendo aquí en el pecho. Y dices, es que no me podía mover, no me podía mover y estoy consciente, estoy viendo todo y quiero gritar y no puedo. Entonces, esa es la razón científica por la cual tú tienes esto de que sientes que se te sienta alguien encima y no te puedes mover. No es que en realidad alguien llegue y se te siente encima, simple y sencillamente que tu cerebro está trabajando y tú te despertaste antes de que termine toda esa regeneración, ¿sí? Y entonces ya estás con esa alarma, ¿no? Entonces así lo percibimos como tal. En esta etapa es posible, espero no decir mal el término, Ujú. alucinaciones. Hay muchas personas que me han platicado, te lo pregunto abiertamente, ¿no? Porque hay muchas personas que me han platicado de, siento que se me subió el muerto, pero aparte abro los Ajá, ojos y veo a un ser o sombras. veo sombras, ¿no? ¿Es posible Ujú. también en esta etapa ese fenómeno? Sí, sí es posible. ¿Qué es lo que sucede pues, en este periodo? Como te dije anteriormente, el cerebro está trabajando para tener ese descanso de reparación que nuestro cuerpo va, más bien dicho, lo está preparando para el desgaste que vas a tener el siguiente día, ¿no? Entonces, como hay una actividad eléctrica enorme en nuestro cerebro, muchas veces lo que sucede es que estas sombras que tú empiezas a ver es por eh, una sobreestimulación eléctrica en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a ver estos destellos como sombras y empiezas a alucinar. Y hay una cosa muy interesante, por ejemplo, en la psicología gestalista, de la cual nuestro cerebro está diseñado para, digamos, no sé si has visto alguna vez estos dibujitos que tienes que ir formando por puntos hasta crear la figura completa. Sí, entonces el cerebro prácticamente hace lo mismo y Como le nos da pasa con las forma estrellas. exactamente y lo hace con las sombras. ¿Cuántas veces no te imaginaste o debiste de haber pasado cuando eras niño? Te daba tu siesta de la tarde, te ibas a dormir y todo, te despertabas así abruptamente solo en el cuarto, no sé, 5 de la tarde, ya está oscureciendo todo y pues estás todo adormilado, te despiertas y empiezas a hacer así, empiezas a ver como que hay sombras o con la imaginación que tienen los niños, sobre todo empiezan a imaginarse que tienen una bruja, un monstruo o algo directamente en la cama, pero eso es por la sobreestimulación eléctrica que tiene nuestro cerebro. Entonces no termina de entender y empieza a llenar todos estos cuadros, por decir. Como los espacios vacíos, ¿no? Ujú, así es. Esto, Ahora, de hecho, fíjate que es algo curioso que le pasa mucho a la gente con epilepsia. Después de tener un ataque, una sobreestimulación, precisamente ellos empiezan a presentar esta clase de, digamos que síntomas. ok. Ahora, junto con pegado, ¿no? Juntito con Ujú, pegado. El fenómeno de se me subió el muerto. Una cosa, más o menos nos das una explicación. La sensación de que alguien se acuesta al lado mío. ujú, Estoy durmiendo y tengo la sensación de que como que hay un cambio de peso, no sé cómo decirlo. También puede ser producto de este despertar abrupto, ¿no? O sea, como que sí, el cerebro no logra entender todo al 100% y se despierta y nuestro cuerpo no tiene la misma sensación corpórea, digamos, que de los cinco ujú, sentidos que normalmente tenemos, y ujú. puede ser que interprete, ¿no? Una situación normal la interprete de una forma muy extraordinaria, ¿no? Recuerda lo que te comenté anteriormente. O sea, no puedes experimentar algo como tal porque tienes una parálisis de sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro está despierto, digamos que tu órgano visual ya empezó a trabajar antes de tiempo, Uh -huh. pero todo lo demás de tu cuerpo sigue estando en un estado vegetativo, o sea, estás totalmente paralizado por el sueño que tienes. Entonces, no puedes en realidad experimentar estos cambios. Estamos hablando de que es algo que no puedes en sí sentirlo, porque estás protegido, por decir, es tu mecanismo de defensa para no lastimarte durante la noche. Entonces, no, o sea, mucha gente puede interpretarlo como que sí es que hubo un cambio de densidad en el peso de la cama, se hundió y todo.
para empezar, si estás paralizado, o sea, perdón, por más de que tengas una visión 20/20, ¿cómo puedes voltear para este lado para ver si la cama se hundió del otro lado? O sea, es imposible. Pero la gente lo llega a interpretar de esa manera. Ahora, si después dices, es que sentía aire, escuché que alguien estaba respirando. Ok, para esa clase de ¿cómo le dicen? Para esa clase de acción de que dices, es que había alguien respirando, o me estaban observando. Súper fácil. O sea, eso se le llama, dame un segundo, es un fenómeno de infrasonidos, ¿sí? Okay. Cualquier cambio de la densidad del ambiente donde estés, son frecuencias que van cambiando de hercios. Entonces, por más de que tú digas, es que no escuché nada, nuestro oído está totalmente capacitado para escuchar microfrecuencias, y estas microfrecuencias van desde lo que son los 20 hasta los 20,000 hercios. Okay. Entonces, imagínate, tú escuchas eso y puede ser una vibración, o sea, y hay muchas cosas que te puedo decir detrás de esto, puede ser una vibración que llegó desde una parte muy lejana a ti, un cambio de densidad en el aire, si estás durmiendo con aire acondicionado dentro de tu cuarto al aire caliente que tienes afuera. Entonces, pueden haber allá muchas cosas. Vas a escuchar los sonidos, vas a escuchar que probablemente alguien esté respirando a tu alrededor. Entonces, cuando tú estás despierto, muchas veces nuestro órgano auditivo lo que hace es una acción de audición, se me olvidó la palabra, cuando le asignas como que aíslas todo y solamente te concentras en una clase de sonido, pero cuando duermes prácticamente no te pasa eso. Es audición selectiva. Ok. ¿Sí? Ok, bien. Entonces vamos a pensar que podemos resumir que si hoy te levantaste con esa sensación de que se te subió el muerto, habría que descartar primero, o según la ciencia, lo que nos dice es que podría ser una parálisis del sueño, que sería la forma más correcta de definirlo. Y Definirlo así entender es. y entender que la parálisis de sueño, evidentemente nuestro cerebro hace que nuestro cuerpo no se comporte de la misma forma como estamos despiertos, y que puede haber ciertas sensaciones que para nosotros pues, obviamente serían súper raras porque no las vivimos en el día a día. A día, así es. Y hay muchos estudios que del sueño que se han hecho, de los cuales demuestran, se han documentado todos estos sueños. Bueno, estas horas de sueño de los sujetos experimentales en los cuales sucede. Las personas en realidad, y esto digo, te puedo decir que pueden ser casos muy, muy excepcionales, que no llegan a presentar la parálisis de sueño, son personas que ya tienen un daño precisamente en la base de la columna, en el cerebelo, que pues, pudo haber sido por algún accidente, cosas por el estilo. En mi caso, yo me he dado manotazo solo, durmiendo, pero eso, digo, tú sabes la historia del accidente que tuve, Sí. entonces son cuestiones de que yo ya tuve este daño. Entonces, sí tengo, por decir, el sueño muy ligero, pero hay personas que lo tienen tan profundo que te digo que les llega a suceder esto y ¡pum!, se despiertan y no se pueden mover porque están bien protegidos en ese momento. Ok. A ver, segundo tema popular. Uh-huh. Fantasmas. O sea, ahora estoy despierto, ¿no? Camino por mi casa y llego a una casa extraña y veo pasar la sombra. No sé, hay quien se ha Uh-huh. aventurado a contarme que ve físicamente a la persona, pero en la gran mayoría veo pasar la sombra, escucho la voz, estoy leyendo. Hay una persona, bueno, la verdad han sido varias, pero una en particular me acuerdo que me contaba, estaba yo en el hospital, Uh-huh. estaba leyendo y me agarraron, clarito sentí que me agarraron en la parte del chamorro, ¿no? Me agarraron la mano. Hay quien se aventura a decir, me jalaron, me empujaron. Uh-huh. A ver, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, ¿cómo podríamos, o cuál sería, digamos, la primera que digas,
A ver, la respuesta lógica sería esta y podría ser que te abraces a ella antes de pensar en cualquier otra cosa. Ujú. Bueno, ya te había explicado que volvemos a lo mismo que te había dicho, el cambio de densidades de las microfrecuencias, el cambio de las corrientes de aire, tanto fría como caliente, digo, ciencia básica, saben que se crean masas de aire que son un poco más densas y te pueden, eh, pues te pueden mover, ¿no? O corrientes de aire simples que pasan por un corredor totalmente cerrado y en ese momento pues sientes que algo te golpea. En la cuestión de las sombras, como te dije, son sobrecargas que nuestro cerebro tienen de actividad cerebral. No necesariamente tiene que pasar Dormido. cuando estés dormido, Ah, así ok. es. Pasa también cuando estás despierto. Y pues hay algo que es mi favorita de todas, porque mucha gente te empieza a decir, es que vi que se movió un columpio, es Ok. que vi que se movió el vaso. Bueno, hay algo que se llama la teoría de resonancias, en la cual esta teoría está hablando de que ciertos cuerpos se mueven a cierto nivel de vibración que cuando pasan al lado de otro cuerpo, lo que hacen estos niveles de vibración es mover sin necesidad de tocar el objeto, moverlo, también porque están vibrando en la misma frecuencia, ¿sí? ¿Me, me, Entonces eso puede dar, dime. parecido a la teoría de cuerdas o ya me fui por otro lado? No, 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 eso te estoy hablando de la teoría de resonancia. Ah, ok, ok, ok. Ok, bueno, eh, la semana pasada, Uh -huh, y yo creo que esta a lo mejor va a ser un poquito más eh, explayarnos, porque creo que, como lo comentábamos en el programa pasado, puede haber una variante de explicaciones científicas, ¿no? uh La semana -huh, pasada tocamos el tema de posesiones demoníacas y exorcismos. uh -huh. Y yo te voy a dejar ahora sí para que tú lo expliques mejor, pero evidentemente aquí entraría, me imagino yo, esquizofrenia, o sea, posibles enfermedades psiquiátricas de mayor índole, autosugestiones, ¿no? Uh Y -huh. esto incluso dicho por sacerdotes, ¿no? Que en la teoría los sacerdotes dicen, primero hay que descartar un mundo de cosas, ¿no? Uh -huh. Platícanos, posesiones, el ritual del exorcismo, vamos a pensar desde lo mínimo hasta lo más grande, ¿qué nos podríamos encontrar científicamente? Mira, digo, si nos vamos un poquito más atrás en la historia, estamos hablando, ¿qué te puedo decir? Unos 200 años, 150, 200 años más o menos, cuando empezaron ya bien a principios del siglo XVIII, los estudios en psicología. Eh, pues obviamente era el cerebro en ese tiempo era totalmente algo inexplorado, ¿no? Entonces no se sabía absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa con muchas psicopatologías que han existido desde, creo que el humano se volvió gregario? Desde que nos volvimos una sociedad como tal, empezaron a existir todas estas. Y no hablando nada más de las que se aparecen por estrés, por ansiedad, sino con las que ya nacemos de una manera genética congénita, por decir, como la esquizofrenia, que es lamentablemente es algo que es hereditario. Entonces, ¿qué es lo que pasaba anteriormente cuando la ciencia no tenía eh, pues esta explicación? Inmediatamente llegaba el punto de que entraba la religión y decía, no, está poseído, es un exorcismo. Te empezabas a, pues a comportar de una manera extraña, tenías las visiones, el delirio de persecución, que alguien te quería matar, la ecolalia, que era, empezabas a repetir muchas las cosas, o estar hablando solo, o sea, muchas cosas. En lo que son las alteraciones cerebrales, por decirlo, las psicopatologías, en las cuales pues, es una lista larga, bueno, pueden haber precisamente lo que es la esquizofrenia, la paranoia,
Fuera de eso, puedes tener también estos mentados viajes astrales que dicen que es la fuga disociativa, ¿Qué sería la fuga amnesia. disociativa, por ejemplo? La fuga disociativa es más que nada como una especie de amnesia disociativa en la cual puedes tú estar haciendo algo y posteriormente no recuerdas en realidad qué fue lo que hiciste. Sin embargo, es como que tú te estés viendo en ¿Un tercer segundo plano? plano, sí, o un tercer plano, por decir, así es. Ok. Entonces, digo, es extraordinario en realidad. El cerebro, como te digo, es una herramienta poderosa, no hasta la fecha, con toda la ciencia que hay ahorita, no la alcanzamos a entender. Hay algo muy importante que sí debemos de entender, que dependiendo de cómo estemos estresando o alterando, bueno, sobre todo estresando nuestro cerebro, puede haber una somatización de enfermedades. La somatización es una presencia de enfermedades que tú mismo te empiezas a creer. No estoy hablando de hipocondría, estoy hablando de enfermedades que tú mismo, o sea, empiezas a sobrecargar tanto el cerebro con la energía, y en eso sí, digo, las neurociencias hablan mucho de esto, empieza a sobrecargar tanto con esa energía el cerebro que al fin y al cabo se cansa, y lo que dice el cerebro al cuerpo, enférmate, y empiezas a somatizar esas enfermedades. Entonces, dentro de esto que me comentas, sí se puede dar, pues lo que te dije, la esquizofrenia, la paranoia, la amnesia disociativa, el mentado déjà vu, sí, así es, alteraciones de la percepción, o sea que no, en realidad no alcanzas a percibir correctamente las cosas, y hay que recordar que todos los humanos tenemos una percepción distinta hasta de un mismo objeto, ¿no? Entonces no es que todos estemos prácticamente en lo mismo. Está eh, la extrañeza perceptiva, que estos son, pues, es una alteración en lo que son objetos, o más bien dicho, lo percibido, que se te empieza a hacer objetos, perdón, conocidos, mal percibidos. ¿Sí? Y esto ya lo haces a un nivel consciente, ¿no? Y hay otra también que es una de mis favoritas, que más adelante, digo, si quieres, te la puedo mencionar, que es el DMT de nuestro cerebro, ¿sí? Que allá, este DMT, que es el DMT, ahorita te digo, se le conoce como la molécula de Dios, ¿sí? Ok. Ok, esta molécula, digamos que está siendo segregada por nuestra glándula pineal. Ahora, ¿qué pasa si esta molécula, digo, este DMT, que es la dimetiltriptomina, qué es lo que pasa si tú llegas a mezclar neuroquímico con el alcohol? O sea, Ok. siempre dicen que la glándula pineal no es amiga del alcohol. Empiezas a tener alucinaciones, vas a hablar incluso en otras lenguas, o vas a empezar a hablar cosas extrañas que nadie te entiende. Entonces empieza a tener una alteración, tanto por el alcohol como por drogas, empieza a tener una alteración cerebral de la cual pues vas a actuar de una manera muy, muy extraña, ¿eh? Y yo soy testigo de que una vez sí llegué a ver una persona que estaba tan alcoholizada que empezó a hablar en un lenguaje medio raro, pero eso ya era porque era demasiado, demasiado el nivel de alcohol que tenía en la sangre. Wow, 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 wow. Eso sí ya no es paranormal, pero aprovechando antes de entrar al segundo bloque, eh, ¿quién no ha visto Doctor House, no? Y Ujú, entonces había un capítulo en donde por cierto daño, no sé, no me acuerdo si era hongo, cerebro, qué era, una ujú, persona que hablaba inglés, de repente empieza a hablar en francés, ujú, ¿no? Y de repente dices, la verdad es que el cerebro humano es, o sea, creo que conocemos más del espacio que del océano, y conocemos más del océano que del cerebro humano, ¿no? Entonces,
Creo que dentro de todo lo que nos acabas de decir, pues evidentemente hay muchas cosas que se pueden explicar de los fenómenos paranormales antes de empezar a quemar banderas y que nos podemos acercar a la ciencia y que pueden tener una una explicación explicación lógica. lógica. Y como bien lo Así dices es. tú, ¿no? Eso sin demeritar a quien te diga hoy, es que yo sí lo viví y es que yo sí lo creí. O sea, esto se está exponiendo de una manera en la que tenemos que escuchar ambas partes porque no solo puede ser una sola visión, ¿no? Ahora, Cris, al inicio nos hablabas de dos psicólogos, psiquiatras, creo yo, especialistas, por ejemplo, que de repente también nos decías un poco acerca de que, recuerdo, ¿no? La magia es una ciencia que aún no podemos explicar. Así es. Cuando platicábamos, me La tercera ley comentaste, de Clark. la tercera ley de Clark, cuando platicábamos, me comentaste en aquella ocasión, igual hay muchas cosas que aún no tienen explicación. O sea, hay muchos fenómenos, por decirlo de alguna manera, si tú quieres llamarlos síntomas o lo que sea, vivencias, que esto sí nos topamos con pared y decimos, todavía no podemos explicarlo. ¿Nos podrías dar un ejemplo, algo de lo que dices, esto sí, ya mato mi pavo, no sé todavía lo que sea? Mira, no sé, una vez, fíjate que vi una película que es muy buena de Dustin Hoffman, en la cual estaba tratando de encontrar la cura a un virus y que era lo que le decían cuando hicieron las pruebas para tratar de encontrar la vacuna. Le decían, no, no encontramos, no sé, ya hicimos varios estudios y no encontramos una posible cura. Y él lo que les dijo a su gente es, vas a, vas a seguir todo el método científico, vas a hacer la prueba, te va a salir negativa, vas a volver a hacer la prueba, te va a volver a salir negativa, vas a volver a hacer la prueba, te va a salir negativa, vas a volver a hacer la prueba, te va a salir negativa y vas a seguir buscando la evidencia o la cura, o sea, vas a seguir haciendo las pruebas hasta que encuentres la cura. Entonces, prácticamente el método científico es eso. Siempre, en mi caso es algo que me inculcaron mucho en la facultad, de lo cual todo debe de tener una explicación. Simple y sencillamente, como Clark dijo, son cosas que aún no comprendemos. No hemos llegado a ese punto en el cual este método nos haya ayudado a comprender por qué suceden las cosas. Siéndote honesto, hasta el momento, como te dije de principio, nunca me ha pasado algo similar. ¿Qué es lo que pasa? Si hay gente que me ha dicho, es que me han enseñado videos, es que ve este video, ve cómo sacuden a la persona o ve cómo la cargan o puede suceder muchas cosas. Bueno, ahí está la situación. Los videos actualmente todos se pueden editar, hay muchos programas que son de edición. La percepción de la gente actualmente es mucho más fácil de engañar. Ahí está como el tema de los deepfakes, de que ponen la cara de un famoso con otra persona hablando y haciendo otras cosas, muchas personas se la empiezan a creer, ¿no? Entonces, siéndote honesto, no, hasta el momento no he tenido pues alguna experiencia que tú puedes decir, no, es que no es comprobable, porque todo, al menos absolutamente todo, le puedes encontrar alguna explicación. Obviamente, como dicen, escarbando vas a encontrar esto. Pero, pues como te dije, no descarto de que algo pueda haber por ahí, de que sí puedan suceder cosas que son verdaderamente extrañas e inexplicables hasta el momento, hasta que tú te pongas a buscar una explicación elocuente o una explicación lógica del fenómeno, ¿no? Pero para eso, pues ya está también la parapsicología, que digamos que está tratando de descartar algunas cosas. Y te digo, pues la ciencia esa está en ese punto maravillosa, ¿no? Oye, Entonces, no, contestando a tu pregunta, no hay nada así que tú digas, no, no, que algo que tú digas que me ha pasado en sí o que he visto en persona, no. pero por ejemplo, me refiero al hecho de, a lo mejor, no que tú hayas visto, pero yo me imagino que a lo mejor la psicología o la ciencia dirán, a ver, en algún momento estamos estudiando este fenómeno
y estamos sobre, bueno, no sé, la verdad es que el método psicológico y psiquiátrico, yo a veces me lo imagino y a lo mejor estoy mal, que es muy parecido al método científico, digamos, químico, ¿no? Que de repente está este fenómeno o que queremos lograr esto y hay muchos científicos haciendo, decías la partícula de Dios, La mismo, dimetriptamina. exacto, por ejemplo, el bosón de Higgs, ¿no? Que los varios científicos están sobre eso, porque quieren lograrlo. No sé si la psicología o la psiquiatría trabaja de la misma manera, de tal manera que como que digas, a ver, hay este fenómeno que todavía no hemos explicado, y son como 3, 4 especialistas que se agarran para estudiar y todo. Me refiero al hecho, si hay algo que digas, ¿sabes qué? Esto se está estudiando todavía y no lo hemos logrado, bajo el método no hemos logrado resolverlo. ¿Hay algo así? Como te comenté, está la parapsicología que actualmente, bueno, se está estudiando lo que es la percepción extrasensorial, la interacción mente-materia y, bueno, que es como lo que se le conocía antiguamente como telequinesis, ¿no? Y están los fenómenos sugestivos de supervivencia, que esto, sobre todo, es cuando uno, digamos, llega a tener esa sensación de muerte corporal o que muchas de los alucinógenos actuales, pues te causan, ¿no? Fuera de eso, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que te había comentado sobre la teoría de resonancia, todos somos energía, y eso ya saliéndome un poquito más del área de psicología, pero entrando a lo que es la ciencia, estamos compuestos por átomos, ¿sí? Nuestro cuerpo son átomos por completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros morimos? Pues esos átomos, y estamos hablando de esa energía, en realidad, como dice la ley de que la energía no se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta energía que nos tiene a nosotros en esta forma corpórea deja de existir, se transforma en algo más. Y allá sí te puedo decir que es como si nos estuviéramos reciclando, la Tierra nos está reciclando, ¿no? Esa energía se va a alguna otra parte. Entonces, en ese punto sí te puedo decir que, pues digo, se pueden dar esta clase de fenómenos, todavía sin explicar, pero que se están buscando actualmente una explicación. Oye, Cris, llego a mi casa, veo sombras, llego a me da parálisis de sueño, yo lo interpreto como se me subió el muerto, empiezo a escuchar quizá voces, algo. Acudo con el psicólogo, con el psiquiatra, y me voy a encontrar quizá con un juicio, me voy a encontrar quizá con el miedo de que me digan, está loco y al manicomio, o realmente, por ejemplo, el psicólogo y el psiquiatra está abierto a, ven, vamos a tratarte. Lo digo por si hoy una persona que nos esté viendo está pasando con esto y que a veces nos da ese temor de ir, antes de ir con un chamán, de ir con un profesional porque tenemos miedo que precisamente nos tachen de alguna manera. Esto, me imagino, no es así, ¿no? O sea, abiertamente puedes llegar con el especialista a platicar de todo esto que está pasando y tratar de encontrar una solución, me imagino, ¿no? ¿Cómo es el llegar? ¿Cómo existe, realmente crees que existe un juicio o es bienvenido sea, vamos a platicarlo y a resolverlo? Mira, antes que nada, y esto sí te lo comento, me estás hablando de una situación que muy poca gente en realidad haría. México, lamentablemente, es un país que no admite al 100%, no confía ni en la psicología ni en la psiquiatría. Entonces, o sea, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente el país no está, o más bien dicho, nuestra cultura no está
lista para eso, a pesar de que ya tengamos las herramientas, ya hayan especialistas en la mente, en el cerebro, en cómo se trabaja el cerebro, funciones cognitivas, muchas otras cosas. Es una situación que la verdad veo muy poco probable. factible que vaya a suceder. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuevamente, sin afán de ofender, somos un país de muchas creencias centrales, bueno, tenemos, perdón, de creencias sociales que nos crean a su vez o hacen que tengamos nuestras creencias centrales, ¿sí? Una creencia central es que le hice mal a mi prójimo, Dios me va a castigar, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Si yo empiezo a tener todas estas, pues digamos, síntomas, lo primero que voy a hacer, y esto totalmente documentados, me voy a ir, como tú dices, me voy a ir a hacer una limpia, me voy a ir con un chamán, me voy a ir con alguien que me lea las cartas, el futuro, todo eso, ¿no? Antes de buscar un especialista de la salud mental o algo por el estilo, es lo primero. O me voy a ir a la iglesia más cercana a rezar por mi alma, ¿sí? Lamentablemente eso es lo que sucede en México. Te digo, es un porcentaje muy bajo de gente que puede decir, ¿sabes qué? Me han estado pasando estas cosas muy extrañas, he sentido muy rara en la cabeza, estoy escuchando voces, un comportamiento que no es típico del mío, me voy directamente con un psicólogo, con un psiquiatra. Hay que recordar una de las cosas muy importantes, somos muy susceptibles a las cosas que pasan en nuestro ambiente y también nosotros nos auto ¿Sugestionamos? infligimos, nos autosugestionamos bastante con las cosas. Entonces, incluso, bueno, no sé, un ataque de pánico lo puedes tomar como que eh, pues alguien te estaba haciendo algo, me sentía con el pecho súper oprimido, que no podía, y le decía a la gente que me ayudaran y nadie me ayudaba y me daba más miedo. Y va a sentir es que alguien me poseyó, ¿no? Pero no, es un simple ataque de pánico, es un ataque de ansiedad que la gente no sabe manejar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezas a tener estos síntomas nuevos y tú dices, no, es que algo me está pasando. Ok, Entonces, ok. sí, es algo muy poco factible en realidad que tú digas, digo, si hay gente que la verdad eh, vela por su salud mental, inmediatamente se irían con una persona, con un profesional de la salud mental para que puedan ver si hay algo malo que puedan tener en el cerebro, porque toda, todo cambio de comportamiento de este tipo tiene una explicación a nivel cognitivo del por qué está sucediendo en nuestro cerebro. Sí, yo, por ejemplo, hacía la pregunta porque a veces creo, ¿no? Bueno, les platico una anécdota muy rápida que me pasaba en lo particular, o me llegó a pasar. Yo soy fanático de estos temas, de los ovnis y todo eso, y me ha llevado a conocer a muchas personas. Y de repente, cosa curiosa, una de las personas que me hablaba mucho acerca de la psiquiatría y de la psicología era un sacerdote que, por ejemplo, a veces llegaban a decirle, escucho voces. A mí, así me platicó la anécdota. Escucho voces y esto, y le decía, hija, puede ser esquizofrenia, tienes que ir con un doctor, ¿no? O sea, este sacerdote siempre hacía alusión acerca de que la iglesia, por ejemplo, o ya dentro de sus creencias acerca de los sacerdotes que son exorcistas, primero solicitan que las personas pasen por todo ¿cómo se llama? Un proceso médico científico. Así Incluso él es. me comentaba, a veces el ritual se hace cuando reconocemos que la persona por su sugestión necesita el ritual. O sea, él me comentaba, él sí me dice, la verdad, él sí me llegó a comentar, yo me he enfrentado cara a cara con un demonio, pero me decía, el 99% a veces hacemos el ritual cuando platicamos con el psicólogo y el psicólogo me dice, la única forma es de que le hagamos el ritual para que se sienta tranquila, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? Algo que él me comentaba es que a veces las personas tenemos miedo al juicio. O sea, que no nos acercamos al especialista porque tenemos miedo al juicio y creemos que a lo mejor un sacerdote va a ser más abierto en creernos. Por eso decía, si hoy alguien que nos esté viendo de repente siente esto,
este tipo de cosas y siente el interés de acercarse con un especialista, tu caso o algún colega tuyo, para nada, quiero pensar, se va a encontrar con un juicio, para nada, No, ¿no? no, Se para, pueden acercar con toda la para confianza. nada. Sí, con toda la confianza. Así es. O sea, una de las cosas que siempre se nos enseña es no debes ni de encasillar en estereotipos a la gente, ni tampoco emitir juicios antes de tiempo. Entonces, es algo, un verdadero profesional de la salud mental jamás va a hacer eso, en realidad. No, no va a emitir ningún juicio, ninguna opinión. Como te comento, vamos a buscar primero las razones del por qué está sucediendo y posteriormente ya tomar acción de. Ok, ok. Queridísimo Cris, ya estamos llegando a los últimos 15 minutos, digamos, del programa y hemos pasado, pues, precisamente por muchas cosas, el parálisis de sueño, nos explicabas acerca de la partícula de Dios, ¿verdad? Así es. Yo la confundo mucho con los, El bosón de Higgins. sí, con el bosón, sí, lo confundo, perdón. Um, yo quisiera preguntarte, no necesariamente todo tiene que ser malo y no, o sea, no todo necesariamente tiene que ser, digamos, ¿cómo se puede decir? Negativo, ¿no? Fantasmas, visiones y todo. Me voy a meter algo delicado y lo voy a hacer con todo el respeto. Las apariciones espirituales, ¿no? El, el, el Señor me habló, vi una luz y el Dios me habló, el ángel me habló. Yo no me quiero meter, o sea, yo respeto mucho quien lo haya sentido y no podemos negar que a lo mejor alguien sí, pero es decir, es el mismo fenómeno e influye la interpretación de la persona. O sea, yo estoy interpretando oscuridad, se me subió el muerto, pero yo me dormí en un estado donde que hice mi rosario y yo lo interpreto como que el ángel del Señor vino, o ya de plano ahí son otro tipo de factores y son otro tipo de condicionantes para esto de, no sé, sentí la gracia del espíritu de Buda, Como ¿no? que mira, en lo que te había comentado anteriormente sobre el DMT, pues todos, o sea, se ha encontrado neuroquímico en muchas especies, tanto de plantas como de animales, y nosotros incluidos. Nosotros las agregamos muy poco, pero pasando ya bastante tiempo que estemos como que estimulando demasiado la glándula pineal, se empieza a segregar mucho más. Después es cuando llegamos nosotros a este punto de que sentimos que Dios nos está hablando, ¿no? Entonces que tuvo una aparición. Precisamente esta molécula de Dios es considerada, digo, como algo eh, que tienes experiencias cercanas a la muerte. Si un ángel vino, te habló, se te apareció tu abuelita muerta, Y el el mismo túnel, ¿no? Dios, sí, vi el túnel al final. De hecho, fíjate que pasa algo muy curioso con el cerebro. Al momento de que, y esto ya es, o sea, se han hecho estudios y está comprobado de que al momento de que tú estás muriendo, literalmente muriendo, no es una experiencia sobre la muerte, sino que ya tu cuerpo está prácticamente a punto de desvanecerse. El cerebro, tengo que es tan maravilloso, lo que hace es inundar de DMT por completo el sistema. Okay. Entonces, ¿qué es lo que empiezas a ver? Ahí es cuando se empiezan a dar mucho esto de que estoy viendo la luz al final del túnel. Dios o la persona más cercana que amaste en vida está yendo por ti, te está llevando hacia el otro lado, ¿no? Esto está totalmente comprobado de que sucede. Entonces, no lo veo en realidad como una experiencia religiosa. Sin embargo, ya saliéndome un poquito de mi papel de psicólogo y nuevamente entro a lo que es el punto de la ciencia, hiciste más o menos allá una mención de la teoría de cuerdas.
que digo, esto ya es bastante extenso, Sí. pero de la cual, fíjate que se van saliendo otras teorías, incluida la teoría M. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos viviendo en planos interdimensionales o dimensionales, que son 11 planos en total, y algo muy curioso que pasa entre estos 11 planos. Hay un método de comunicación entre cada uno de ellos, y este método de comunicación son tanto las radiofrecuencias así como la energía. Entonces, mucha gente, digamos que puede llegar a presenciar algo por el estilo, ¿sí? Y que le va a encontrar una causa, una explicación totalmente paranormal, ¿no? Pero si te vas a investigar, vas a ver que en realidad no es algo paranormal. Ya actualmente se están haciendo investigaciones más profundas del por qué está sucediendo todo eso. Ahora te hago una pregunta comprometedora. En tu Dime. opinión, obviamente, ¿qué justifica a qué? O sea, hoy la ciencia está explicando los fenómenos paranormales, dándoles una causa, una lógica, o hoy la ciencia está comprobando que estos fenómenos pasan y que quizá los llamábamos de una forma, pero pasan. Mira, lamentablemente, y acá no estoy, digo, soy un hombre de ciencia, pero tampoco estoy 100% del lado de la ciencia. Sí. Actualmente existen muchas pseudociencias que tratan de dar explicación Okay. a ciertos fenómenos que en realidad no, pues, ni siquiera los han estudiado extensamente, ¿no? Entonces, digamos que las cosas más antiguas, como anteriormente la ley de la gravedad o cómo es que se creaban los rayos y después el trueno, todo eso, es algo que la ciencia actualmente ya te explica cómo está hecho el fenómeno, pero hay fenómenos que están sucediendo en nuestra era a los cuales todavía se les está buscando explicación. Entonces, digo, es algo totalmente difícil de contestar en sí. Yo estoy más en el punto de que estamos tratando de buscar la explicación a fenómenos que se están presentando y probablemente ya existían, pero no, o sea, no los veíamos tan comunes como actualmente. Y actualmente me refiero de que ya tenemos una apertura a la comunicación con la maravilla que es el Internet, de que puedes estar viendo cosas que están sucediendo al otro lado del mundo en un instante, ¿no? Que antes no se veían y actualmente sí. Wow. Pues, Christopher y querido Chris, la verdad yo te agradezco muchísimo porque sé que, entre otras cosas, eres una persona muy ocupada. Yo sé, por ejemplo, que estar en el programa de hoy, pues de alguna manera es desvelo, es cansancio, pero te agradezco muchísimo porque para mí es importante. Yo soy un creyente del fenómeno paranormal y de la búsqueda de todas las respuestas acerca de un fenómeno, y soy ¿cómo se puede decir? Soy un buscador que quiere hacerlo con seriedad, y creo que parte de la seriedad era precisamente esto, escuchar la otra cara de la moneda, ¿no? Ujú, Porque creo que la sociedad tiene que hacer mano, o echar mano, mejor dicho, de todas las herramientas actuales disponibles. La psicología, la psiquiatría, estas especialidades es una herramienta que están ahí. Como bien lo dices tú, quizá, no me atrevo a decir toda Latinoamérica, yo quiero que sí, pero vamos a ujú, pensar que solo México quizá está peleada, todavía es como todavía más escéptica a este tipo de ciencias, pero es una ujú, herramienta que está, que vale la pena probar, si lo que podemos decir ujú. de esa manera, ¿no? Hay muchas personas, creo yo, que se les sube el muerto y pensarán en fantasmas, y obviamente Ujú. algunas lo disfrutarán, otras lo sufrirán, pero a lo mejor hay otras que ahorita que dices es que tiene una este, explicación científica. Quizá muchas personas están diciendo, ay, qué bueno, porque si era paranormal, Ujú, ujú. ¿cuántos ajos me pongo, no? Sí, Y así es. entonces, para estas personas que hoy sienten un alivio, que en el campo psicológico, en el campo científico pueden encontrar una respuesta, pues para eso están estas pláticas, ¿no?
Yo me quedo con algo muy importante. Yo sé que la mentalidad, digamos, hoy tenemos una mentalidad muy negativa hacia la Iglesia Católica, hacia el Vaticano, por todo lo que ha hecho, pero para que una institución del Vaticano y sus especialistas espirituales te digan, primero nos vamos con un psiquiatra, psicólogo y un traumatólogo, porque a veces puede ser traumatología lo que necesitemos, dice mucho de estas ciencias y dice mucho del avance que han tenido y de lo que podamos descartar. Queridísimo Cris, antes de despedirnos, ¿algún mensaje, algún saludo, algún algo? Bueno, nada más decirte algo súper importante y es como habías mencionado, ya para terminar, es que toda Latinoamérica, no solamente México, me refiero a esta parte que todavía es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, tenemos mucho arraigado lo que son las creencias sociales, que en algún punto y te lo puedes leer, te voy a pasar unos textos para que lo vayas leyendo, de lo cual nos van inculcando pues cosas como aquí en Yucatán te doy un ejemplo muy grande, el Huaychivo, la Llorona, todo eso, pero son historias que van pasando de una generación a generación y se va creando, es un folclore muy bonito, porque digo, se va creando una historia, un misticismo alrededor de nuestra cultura, pero hay gente que lo va a tomar muy literal y va a decir es que sí existe, y hay gente que te lo va a decir es folclore mexicano, ¿sí? Entonces, yo creo que allá tendríamos que estar un poquito más abiertos a decir, si en realidad nunca te ha pasado, es porque no existe y tómalo como tal, como folclore. Si algo de esto te ha pasado, por favor, recomendación, vayan a ver un especialista de salud mental y empiecen a descartar cualquier cosa. Y combínenlas y se sienten bien, nada está peleado con tal de que se sientan en paz y se sientan en salud. Vayan con el especialista, vayan con el sacerdote y ustedes con un amplio criterio decidan Tomémonos unas cervezas juntos y deliberemos con nuestras ideas. Así es. Pues, queridísimo Cris, oye, ¿dónde te podemos seguir? No sé si tengas una página, un consultorio, o ya de tiro si a alguien le gustó y que quiera saber más de ti, de tu forma de pensar y cosas por el estilo, si te pueden abordar en tu Facebook personal. Sí, con mucho gusto me pueden abordar el Facebook personal. Cada 15 días estoy con otro colega dando unas pláticas que se llaman Café con Psicología, en los cuales estamos dando pues, explicación hacia, tanto a psicopatologías como temas pues, normales como lo que es la procrastinación, el duelo, o sea, la tanatología, o sea, muchos traumas que podemos tener de los cuales pues tenemos que tratarnos, ¿no? Entonces, con mucho gusto, en mi página, Psychedelic Chris, ahí pueden, que es la de Facebook, ahí me pueden encontrar y con mucho gusto les puedo compartir la información que necesiten. Pues perfecto, la verdad es que si les gustó la charla del doctor, incluso eso, yo tengo que decirlo, es doctor, lo estudió, aunque él sea humilde, él es doctor, y lo estudió. Si quieren, la verdad es que miren, no solo escucharlo como persona, ya tienen una dirección, a lo mejor si buscan también asesoría, no solo para uno mismo, a lo mejor para nuestros niños, para nuestros amigos, para nuestro hermano, para alguien que esté pasando y quieren acercarse, ahí está el dato. Yo te agradezco de nuevo, Christopher, que nos hayas apoyado el día de hoy, que nos hayas, pues más o menos ampliar un poquito nuestra mente hacia los otros caminos, las otras rutas que podemos seguir. Como bien lo dijo al principio, este programa pues se hizo con todo respeto. Nosotros aquí en Se Te Ha Subido el Muerto respetamos todas las creencias. Yo, Chris es mi amigo y él sabe que yo soy creyente de lo paranormal y yo sé que él es un doctor que estamos haciendo ciencia, pero si vamos a hablar de un tema, vamos a hablarlo de la manera más seria y hoy se tenía que escuchar el otro lado de la moneda, que es las explicaciones científicas para estos fenómenos.
Yo creo que lo vamos a volver a invitar porque todavía nos faltan las adopciones, entonces que también a lo mejor entrarían en las parálisis de sueño. O sea, hay mucho tema. Si quieren es más, si tienen preguntas hacia él, váyanlas juntando, lo invitamos de nuevo y les voy pasando las preguntas del público. Queridísimo Cris, te agradezco muchísimo, muchísimas gracias, bendiciones y un abrazo a tu familia y a todos los Muchas que nos gracias. dieron el gusto bueno, todos los que nos acompañaron con sus comentarios. Les agradezco muchísimo. Yo me despido, soy el Dingo y recuerden que no me voy a despedir sin antes preguntarles si a ustedes se les ha subido el muerto o han tenido parálisis del sueño en alguna ocasión. Nos vemos hasta la próxima. Un gustazo. Hasta luego.